Rancagua. Los jueces Emilio Olgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vázquez fueron acusados de presunto tráfico de influencias y faltas a la probidad. Desde ahí han sido muchos los hitos que han marcado esta causa, problemas y conflictos entre los fiscales, el suicidio de uno de los magistrados y la expulsión de los otros dos. Desde ahí han habido apelaciones para que sea modificada la resolución de la Corte Suprema. Todos los poderes del Estado han sido cuestionados de alguna u otra manera. ¿Podemos confiar entonces en quienes nos dirigen y reglamentan nuestro país? Esto y mucho más en Pauta C. Hola, muy buenas noches. Estamos de nuevo en un capítulo de Pauta C. Los queremos invitar a que compartan con nosotros. Tenemos una temática muy importante que ha sido muy vista y muy comentada por todos ustedes a lo largo del país durante este año 2019 y estos problemas en el Poder Judicial. Recuerden que pueden compartir con nosotros, comentar, escribirnos y pueden utilizar el hashtag PautaC. Lo van a poder también encontrar en la pantalla para que ustedes ahí puedan escribirnos y comentar con nosotros a través de redes sociales. Tenemos 3 invitados este día, los queremos saludar, los queremos conocer y están con nosotros Pablo González, analista político. Pablo, ¿cómo estás? El plato ya de la casa. Ya eres de la casa, ya, ¿Cómo por están? supuesto. Gusto saludarlos a todos. Está con nosotros Gabriel Cuevas, abogado penalista, candidato a magíster, así que especialista en la temática de hoy. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por invitarme, muy bien, gracias. Patrick, también se repite el plato con nosotros, gracias por estar, ingeniero civil y también investigador del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás, Patrick? Así es, todo muy bien, muchas gracias por esta segunda invitación, a ver si quedamos con Pablito y nos vemos más seguido. Nos vimos acá todas las semanas, así que estamos Van a ser bienvenidos acá en el canal, por supuesto. Les comentaba al principio, hay una problemática en el Poder Judicial, pero la temática es más transversal, es más grande. ¿Podemos confiar en los que nos reglamentan, en los que dirigen nuestro país, si los poderes del Estado han sido cuestionados por diferentes cosas? Este año le tocó al Poder Judicial con la problemática en Rancagua, en la Fiscalía de Rancagua, con los jueces. Bueno, de eso está para contarnos Matías. Matías, tú eres experto. Gabriel, perdón. Gabriel Matías. Gabriel Matías, sí. Depende del día. Depende del día. Gabriel, cuéntanos un poco más en detalle, porque claro, la gente en las noticias ve, nosotros acá mismo ocupamos muchas terminologías del Poder Judicial, del derecho, y muchas veces la gente no las entiende muy bien en la casa, así que cuéntanos un poco qué es esto de tráfico de influencia, de falta de la probidad, por qué estos jueces fueron cuestionados y fueron, en este caso, destituidos 2 de ellos. Bien, bueno, muchas gracias. Primero, reitero por invitarme a su programa. Me parece que es la temática que hoy se toca de mucha relevancia e importancia, no solo mediática, sino que también institucional, para mantener el Estado de Derecho, del cual Chile tanto, goza de un gran prestigio a nivel mundial, también a nivel latinoamericano. El caso de Rancagua se ha denominado el desastre de Rancagua, ¿ah? Porque constituye el gran golpe de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, que nunca estuvo quebrantado. Como tú dijiste al inicio, nosotros hemos visto durante la historia de Chile grandes quebrantamientos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, siempre reiteradas oportunidades, pero en el Poder Judicial nunca se había dado un desastre de esta magnitud, un poder que era bastante inerrante o infalible hasta abril más o menos de este año, donde sale a la luz todo este conflicto, que no solo es un conflicto de carácter penal, si podemos decirlo así, también es un conflicto de carácter administrativo dentro del Poder Judicial, ¿ya? Es un poco lo que hay que tener en cuenta. En cuanto a si tú me preguntas de lleno si podemos confiar en esto, en el Poder Judicial, a ver, la respuesta es que sí. O sea, si nosotros perdemos la confianza en el Poder Judicial, se nos cae todo. Se nos cae el sistema procesal penal, se nos cae el sistema procesal civil, se nos cae el sistema procesal laboral, procesal familia, etcétera. Por lo tanto, la confianza es una cuestión que nunca debe acabar.
¿ya? Y es por ello que el mismo Poder Judicial es el que se hace cargo casi de manera inmediata de estos 3 ministros que quedaron instituidos del Poder Judicial y obviamente, lamentablemente, uno de ellos, que es el ministro Albornoz, se termina suicidando. Matías, Patrick, Pablo, tenemos un tema acá y lo cerró comentando Matías. Tenemos un suicidio de un magistrado, de un juez. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo sienten? Y como lo decía, ¿perdemos la confianza con esto? ¿Es más problema? ¿Es más preocupante toda esta situación? O sea, por supuesto que agrava la situación cuando el desenlace es que uno de los implicados se quita la vida. O sea, uno puede entrar a cuestionar, a razonar que lo llevó a tal instancia, pero por supuesto que le pone un foco y un tinte que no tiene en otra instancia. Como comentaba Gabriel, efectivamente es un caso especial porque le pega al corazón de alguna forma geográfico en Rancagua, un corazón geográfico de Chile, porque han habido otros casos más puntuales en Arica en algún momento, en la frontera, con algunos jueces, pero esto es un caso institucional, le pega duro a la Corte de Apelaciones, un escalafón más alto, por llamar de alguna forma, dentro del Poder Judicial, y que después vemos en la misma ciudad otro caso con el caso de los fiscales. Entonces, efectivamente es una situación puntual que en distintos aspectos con el fallecimiento del magistrado y con cómo se fue dando de nuevo con el caso de los fiscales, tiene un tinte especial, ¿no? Es un caso excepcional, por lo menos. Pablo, este suicidio, ¿cómo lo visualizas tú? ¿Cómo afectaría al Poder Judicial? Ahora, a ver, separemos la agua y creo que el tema de un suicidio se tiene que mirar siempre con mucha altura de mira, mucho respeto. El suicidio es un tema que depende mucho del paradigma de cada cual y de su vida. Hay patologías asociadas. Uno puede decir quizá nunca es tan grave como para quitarse la vida. Desconocemos. Solo enviarle apoyo a la familia de esta persona que tomó esa determinación, pero yo quisiera ir, que no deja de ser triste y lamentable, ¿cierto? Ir a lo más profundo y remontando un poco atrás hacia la historia, abordando qué es el Estado en sí, ¿cierto? El Estado moderno, que apela a tener contrapesos, ¿cierto? Como que cada poder es independiente, cada poder tiene su autonomía, es capaz de interactuar con el otro, ¿cierto? Y enlazándolo con lo que decías tú, es clave que no se pierda la confianza, porque ya hay una desconfianza notoria de la clase política. Claro. ¿Qué pasa ahora cuando se contribuye tanto en apelar a la desconfianza de otro poder del Estado? Hay muchos factores que hay que analizar. En primer lugar, los medios de comunicación están informando o generalizando, porque que haya un caso como este que no es deseable, no quiere decir que todo el sistema esté maleado, por lo tanto eso es clave. Y segundo, cuando los medios y la realidad ya también se condice con que hay una infección en todo el sistema, tienden a suceder políticamente, y en el caso de todos los países latinoamericanos, salvadores políticos que vienen a traer la solución, ¿cierto?, con un enfoque ultra cesarista y populista diciendo, oye, vamos a acabar con todo esto. Caso de Hugo Chávez, ¿cierto?, y otros presidentes de la región. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante cuidar la autonomía de los poderes y su sanidad integral? Porque podemos caer en una crisis institucional más grave donde le entreguemos el país en bandeja a un populista que tenga la fórmula perfecta para solucionar los problemas. Y eso es lo que no queremos. Antes de seguir avanzando en el caso, Gabriel, cuéntanos, yo creo que para el común denominador de las personas, no sabemos cómo se eligen los jueces, cómo llega uno a ser juez, como por ejemplo un abogado, porque asumo que deben ser abogados. Sí. ¿Cómo llega un abogado a ser juez de la República? ¿Qué requisitos tiene? ¿Cuál es el proceso que tiene que vivir? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, primero, cuando un colega sale de la universidad y jura a la Corte Suprema, tiene la oportunidad de que bajo esa calidad ya de abogado pueda postular a la Academia Judicial. La Academia Judicial es un ente que está a cargo del Poder Judicial, ¿ya?, y que es, como la palabra lo dice, una academia, es una escuela de jueces. Para poder postular
no se necesitan mayores requisitos, solamente es tener la calidad de vida de abogado y para poder quedar dentro de la postulación misma hay que dar una prueba. O sea, con una serie de ramos en materia civil, en materia laboral, constitucional y en materia también penal y derecho administrativo, que son en grandes en ítems de teoría y también en casos prácticos, resolución de casos prácticos. Y posteriormente quedan los mejores. Estamos hablando que a nivel nacional postulan durante todo el año más de 900 abogados a la Academia Judicial y solamente terminan quedando 20, 24 postulantes que pasan las barreras hay un trabajo colaborativo, después de ese trabajo colaborativo van quedando también el resto a la esfera de la entrevista psicológica y después culmina este proceso con la entrevista con los ministros de la Corte Suprema. Y es el ministro de la Corte Suprema, disculpa, quien en el fondo señala quién es candidato para poder entrar a la escuela de jueces que es la Academia Judicial. Okay. ¿Y tiene algún parámetro moral? ¿Se le investiga? Como quizás se hace en otras ramas? ¿O es solamente un tema técnico? La verdad que sí. La verdad que ya cuando uno jura en la Corte para solamente ser abogado no tiene que tener antecedentes penales. Ya, o al menos estos antecedentes penales están prescritos. Y lógicamente que en la academia, cuando uno ya entra, hay una investigación. El juez tiene que ser una persona de alta probidad. Y obviamente eso implica no tener implicancia ni formalización en algún delito. ¿Ya? Y luego de eso ya estudian 10 meses en la academia judicial, al cabo de los cuales se le entrega su debido certificado y ellos tienen que postular a cada una de las plantas dentro del Poder Judicial, ya sea como secretarios de corte, como directamente como jueces primer escalafón, como relatores, etcétera. El que entra a la Academia Judicial, el colega que entra a la Academia Judicial, no es juez de inmediato, ¿no? Es muy difícil ser juez de inmediato. Si uno quiere ser juez, por ejemplo, y es del norte del país o es de Santiago, tiene que irse a una comuna, digamos, muy lejana, alejada de la grande urbe de nuestro país para llegar a ser juez de primera instancia. Patrick, te quiero llevar a algo a raíz de lo que dice Gabriel. ¿Sería posible, estamos poniendo un caso hipotético, pero quizás será posible que estos casos pasen, sean más comunes, lo que pasó en Rancagua con acusación de tráfico de influencia y falta de la probidad? ¿Será posible que pase más comúnmente en comunas más alejadas, más pequeñas, que quizás no están en el foco de la noticia, no están en el foco de la fiscalización, como puede pasar en comunas de Santiago o las grandes regiones? O sea, yo creo que siempre está la posibilidad. Se dieron las circunstancias para que efectivamente se destapara esta situación. A Rancagua la golpearon estos dos casos en el Poder Judicial. Pero cabe una pregunta de fondo que es ¿cuán relevante es nuestro sistema como de fiscalización de los poderes del Estado cuando tenemos, por ejemplo, al Ejecutivo, que es fiscalizado constantemente por el Legislativo y el Judicial, y tenemos al Poder Judicial como autofiscalizándose a sí mismo? Uno puede decir, bueno, Contraloría, revisa en el fondo en los presupuestos y algunas otras atribuciones, pero uno da para pensar en el fondo cómo es el mecanismo y cómo estamos haciendo para supervisar las decisiones, las relaciones que existen, porque es algo en el que nosotros tenemos que tomarnos con seriedad. O sea, Chile es reconocido dentro de la región por ser un país con instituciones serias, donde el sistema funciona de alguna manera, y que eso permite traer un piso mínimo de estabilidad, de confianza que nos ha ayudado a crecer como país. Entonces es un activo que tenemos, es algo valioso que de todas formas tenemos que cuidar de forma activa. Entonces queda el espacio de preguntarse si hay un balance correcto en temas de fiscalización, de que tengamos a un poder siendo fiscalizado por ustedes y como autofiscalizado. Perdón que interrumpa, pero no será más que la fiscalización que es clave en este check and balance, como se dice. Ahora, ¿quién lo fiscaliza? Sí, no, pero ¿y cómo podemos hacer para que la medida ante el error que tú cometas o castigo sea realmente fuerte? Porque yo creo que eso también es un grado de persuasión clave para que nadie tenga que meter las manos más de la cuenta. O sea, lo que uno ve con la Suprema ahora es que lo que hicieron fue ejemplificador. O sea, pegaron fuerte, ¿Es así siempre? Los quitaron y... Pero, bueno, yo quisiera apuntar un poco. La pregunta delante que me realiza Alberto dice relación con
requisitos para poder ser juez. Ahora, más arriba, lógicamente, el escalafón del Poder Judicial es una pirámide. O sea, primero están los jueces de primera instancia y después tenemos ya los ministros que son de los tribunales superiores de justicia, en este caso la Corte de Apelaciones, y después los ministros ya del Tribunal Supremo de nuestro país, que es la Corte Suprema. Entonces, para llegar a ser ministro de Corte de Apelaciones, lógicamente hay que tener una carrera como juez de primera instancia bastante intachable durante aproximadamente 10 años, por lo menos. También, o ser abogado de la plaza, es decir, de la localidad, con un prestigio enorme y haber sido, qué sé yo, generalmente jueces partidores, es decir, que son jueces un poco sui generis, un poco distintos, que tienen un cierto prestigio y que pueden ejercer una justicia, pero en el ámbito privado. Yo contigo tengo un problema de sociedad, entonces lo arreglamos entre nosotros ante una etapa, para que la gente lo entienda, como de mediaciones. Pero para llegar a ser ministro, obviamente, de una corte de apelaciones hay que tener un prestigio, buenos fallos como jueces de primera instancia, no haber cometido delitos anteriores ni estar implicados, y tener también calificación administrativa intachable. Todos los poderes del Estado tienen también notas. Entonces, para llegar ahí hay que ser muy probo, y los ministros lo fueron en su oportunidad, los ministros implicados en este caso. Y llegaron a ese lugar y lógicamente que la corrupción lo superó. llevó, digamos. Ahora, ¿creen ustedes que los acontecimientos que pasaron post acusación, lo mismo que tocábamos delante, el tema del suicidio, el tema de uno de los ministros entró a su casa, a su oficina y retiró sus computadores, etcétera, etcétera, ¿esto lo acusa un poco? ¿Es como que se estaban acusando ellos mismos de que efectivamente cometieron estos errores? Es que, a ver, yo igual quiero tomar eso y un poco pimponear con la idea que quiero poner en la mesa. Tenemos medidas ejemplificadoras, como la que se tomó ahora, ¿cierto? Pero ¿qué pasa acá en adelante? Porque no fue suficiente eso. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos tener mayor control, mayor sanción? ¿Qué creen, y tú que eres el especialista en este caso, que se debiese hacer? O sea, acá, por eso hay que dividir este tema, porque acá hay un tema administrativo y hay un tema penal, procesal penal. En el tema administrativo, a los 3 jueces implicados, bueno, hoy día ya no está el señor Albornoz, solamente queda el señor Marcelo Vázquez y el señor Emiliano Elgueta. A ellos se le inició, posteriormente a que la opinión pública supiera sobre estos hechos de corrupción y de otros tipos penales también, había un procedimiento administrativo en su contra. Estos procedimientos administrativos son secretos para la ciudadanía, solamente lo sabe el Poder Judicial. Y se le inicia, después ya cuando aparece en la opinión pública esto, un juicio de remoción, ¿no? Y el juicio de remoción, tal como la palabra lo dice, es para removerlos, sacarlos de su cargo en atención a todo lo que estaba sucediendo en Rancagua. Y fue ahora recién a finales de este mes donde se les remueve finalmente de su cargo al ministro Elgueta y también al ministro Marcelo Vázquez. Y ellos lo que hicieron, creo que hace 3 días atrás, interpusieron contra ese juicio de remoción, donde hubo alegatos de abogados que son parte del equipo de su defensa, tienen un equipo, pidiendo clemencia respecto del señor Vázquez, uno de los colegas, lo podemos ver en YouTube, los videos que son públicos para todos ustedes en las casas. Tuvieron que interponer un recurso de reposición en contra de la resolución del Pleno de la Corte Suprema que los removió de sus cargos. Ellos estaban suspendidos, pero ahora ya no son parte del Poder Judicial. Entonces, este recurso de reposición, para poder ser fallado, para poder ser sentenciado, no tiene un plazo. Si nosotros perfectamente puede pasar un mes, 2 meses, y recién vamos a tener una respuesta del Pleno de la Corte Suprema de nuevo diciendo si va a dejar sin efecto la resolución por la cual removió de los cargos a estos 2 ministros implicados, o si realmente va a confirmar ya su resolución y definitivamente se les va a dejar removido de manera inalterable de esos cargos. Y si eso pasa, ya a la FIFA, o sea, no van a poder hacer absolutamente nada, podrían ir a los tribunales internacionales de derechos humanos, a las cortes internacionales de derechos humanos, pero en realidad no es mucho lo que pueden hacer, porque las pruebas que tiene el Ministerio Público son bastante plausibles. Y
Por otro lado, disculpen que El experto, abra un está poco, bien, está bien, tenemos está bien. el tema procesal penal. ¿Ya? Ya. Y ahí donde nosotros debemos distinguir, ¿cierto?, para la ciudadanía lo que es una formalización de cargos, a una acusación, a una preparación de juicio oral y posteriormente a un juicio oral donde se dicta el veredicto y posteriormente una sentencia definitiva. Ok. Entonces, no sé si... ¿Están en qué proceso ahora? ¿En formalización? No, ahora están en la etapa de investigación formalizada. Ya. ¿Por qué? Porque estos ministros, bueno, el ministro Elgueta, lo podemos ver también, ya fue formalizado. ¿Ya? El señor Vázquez todavía no es formalizado, tiene está en el juicio de remoción. El señor Elgueta, ¿ya?, fue formalizado y reformalizado. En primer lugar, por ahí en la veintena del mes de abril de este año, él fue formalizado por variados delitos. En primer lugar, fue formalizado por el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Ya? En segundo lugar, fue formalizado también por el delito de cohecho, por el delito de prevaricación y también por el delito de nombramiento ilegal en cargos públicos. Ok. ¿Ya? Por lo tanto, vemos a un ministro que está Bastante- supremamente formalizado frente a antecedentes que están en la mesa. Y bueno, tengo que decirlo, yo vi los videos, en las noches de repente tengo de hobby ver videos de audiencia de connotación. Me gusta mucho lo que hago, para que ustedes vean, me gusta mucho lo que hago. sé cómo que no. Me encanta porque aparte de que uno aprende, el equipo el staff de abogados que tiene el ministro Elgueta en este caso es muy bueno. Y fue bastante dilatado la audiencia de formalización. Piensen ustedes que una audiencia de formalización de un ciudadano a pie normal por un delito de hurto o por un delito de robo dura 15, 20 minutos, con mucha suerte. Y esto es una formalización que una sola formalización por unos delitos duró prácticamente 2 horas. Gabriel, un pequeño paréntesis para que la gente en la casa lo tenga claro, esto es importante. Prevaricación. Tú nombraste este delito y mucha gente en la casa debe tener la duda de qué es la prevaricación. Bueno, voy a explicar Brevemente, entonces lo que es la prevaricación y los otros tipos penales también para que la gente sepa más o menos qué es lo que se le está imputando o implicando a estos ministros. En primer lugar, tú me preguntas por la prevaricación. La prevaricación tiene que ver con un ministro, un juez investido de la calidad que tiene como de dictar sentencia, dicta sentencias contrario a la ley. Ah, Sí, ok. la ley le dice A y ellos hacen B o hacen C o hacen D. ¿Ya? En el caso del enriquecimiento ilícito, es un tipo penal que está en el 241 de nuestro Código Penal, ¿ya? Y que prescribe, entre otras cosas, de que el que justamente para obtener un beneficio o para beneficiar a una persona, recibe justamente dinero de otra. Ok. ¿Ya? Tengo que decir algo, sí. A ver, esto se llama corrupción. No existe el delito de corrupción. ¿Ya? La corrupción es un sistema, es un... ¿Conjunto de delitos, es un podría ser? conjunto de otros delitos y entre ellos se encuentra el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la prevaricación, etc. Es un Ok. sistema de delitos. Ok. Y en el caso del cohecho, justamente, acá lo que hizo el señor Elguete, también el señor Vázquez, fue favorecer a ciertos grupos, en este caso lo podemos ver en la imagen, al grupo de Las Choclo, que era son unos narcotraficantes. ¿Cómo se llama? Las Choclo. La Choclo. Sí, ahí están las imágenes. Son grupos, ahí está, narcotraficantes que... Tienen como sus nombres, bandas. sí, obviamente, o sea, Mira. ¿cómo te pondrías tú? No sé. El Choclo. El Choclo. No, ese no me gusta. Claro, entonces No, favoreció ya no. justamente a uno de los integrantes de estas bandas narcotraficantes con resoluciones judiciales favorables para que siguieran obviamente haciendo su negocio, que consistió en dejar sin efecto la prisión preventiva que el Tribunal de Garantía de Rancagua le había dado a uno de los integrantes técnicos. Oye, quiero decir una cosa mínima. sí. Mira, acá estaba revisando en pauta.cl, un medio de comunicación amigo, y hay 2 reflexiones de Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación de Magistrados, que dice indispensable el cambio estructural, apela básicamente con una concentración cierto de las decisiones, pero acá interesante, Cristian Riego, que es otro implicado analista en este tema, dice que sería ideal un sistema de alta dirección pública. ¿Qué opinan ustedes? Aplicar al Poder Judicial Sí, un sistema de sistema de alta alta dirección dirección. Sí, pública. a ver, el Poder Judicial justamente, como ustedes lo señalaban, tiene es de autogeneración. Pero no sería como para evitar estas cosas, así que haya Sí. Patrick, ¿qué una piensas tú? instancia. A ver, Yo creo que es necesario
guardando las proporciones, porque efectivamente el Poder Judicial de alguna forma salvaguarda un elemento particular de nuestro país que es muy específico, como que es muy propio de los abogados. Y por lo tanto, a diferencia del resto de los poderes en los que no importa tu profesión, tú puedes llegar a ser parlamentario, no importa tu profesión, puedes llegar a trabajar en el Ejecutivo, en el Poder Judicial efectivamente existen estas características especiales y que hace sentido entonces que tengan algunos como un sistema especial para poder nombrar a sus jueces porque tienen una carrera y toda una trayectoria. Entonces no sé si es la alta dirección pública, pero sí creo que es necesario quizás un sistema de fiscalización distinto en el que me hace contrasentido en algún grado que sea el Poder Judicial fiscalizando el Poder Judicial, como comentaba antes, y no exista el mismo grado de vigilancia que sí se tiene entre los distintos poderes, sobre todo con el Ejecutivo. O sea, el Legislativo y el Judicial miran mucho lo que hace el Ejecutivo versus lo que pueden hacer el resto de ellos frente al Judicial. Sí. Los quiero llevar a un punto, el tema generalizado. Hemos tenido problemas en los diversos poderes del Estado, como hablábamos al principio. ¿Qué pasa? Perdemos un poco la confianza, miramos hacia el exterior, vemos Perú, que hace unos días atrás, unas semanas atrás, cierra el presidente de Perú, Vizcarra, el Parlamento, apoyándose en un artículo constitucional. Los graves problemas que están pasando en Argentina, bueno, toda Latinoamérica con Odebrecht, acá en Chile también hay algunas con OAS, hay algunos cuestionamientos, se está investigando. Hay problemas de confiabilidad, de legitimidad de los poderes del Estado en toda Latinoamérica. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos desconfiando de los poderes del Estado? ¿Seguimos preocupándonos? ¿Qué hacemos? Yo creo en primer lugar que hay que poner sobre la mesa en que acá no hay blindados, ¿cierto? Y debiésemos revisar por qué no someter a este poder a un sistema de alta dirección. Obviamente sin entrar en el juego de lo político, porque ahí sí que sería todo un poco a la punta del cerro, como diríamos en Chile cualquier persona. Pero es clave también que así como en este poder, en todos los poderes se incremente el nivel de fiscalización. Son avances pequeños, pero a nivel legislativo, a nivel del Poder Legislativo se han hecho cambios, ¿cierto? Con los diputados ustedes han visto que también los medios de comunicación han contribuido en fiscalizar el número de contratados y un senador que tenía como 15 celulares. Bueno, todas esas cosas van contribuyendo, pero se quedan en el aire si no hay sanciones reales y mucho más duras. Y paralelamente, por una reflexión del comienzo, tengamos cuidado de esto. Estamos cerca de poder entregarle el país a un Salvador que va a ser muy populista y nos va a decir, mira, esto se arregla así. Y no es así. Chile institucionalmente está bien establecido, tenemos problemas como todo el mundo, porque tampoco somos tan cuáqueros de que en Chile no pasa nada y en todo el mundo, y en Europa tampoco. O sea, han habido crisis de confianza en toda Europa, Suiza hace poco, España, Francia, etcétera. O sea, en todo el mundo pasa. ¿Qué pasa en esos estados? Que precisamente hay sanciones ejemplares y hay contrapesos ejemplares también. Eso debiésemos aprenderlo, implementarlo y tampoco caer en el botón del alarmismo porque acelera a las masas que tomen decisiones quizás un poco anticipados, sin mucho pensar. Si puedo complementar con lo que dice Pablo, hay un factor que es fundamental que yo creo que es la modernización del Estado, porque en el fondo hoy día todavía el Estado produce millones de papel y cosas y timbre que para acá, para allá, dentro de las oficinas. Entonces, cuando tú tienes un sistema que de alguna forma es cada vez más digitalizado, te permite más centralizado en los trámites, menos personas implicadas en la toma de decisiones o líneas más directas, tenía un panorama mucho más simple para poder mirar lo que está pasando y evitar estos casos de oye, que alguien te saca un parte o bueno, cosas Chile más sin graves. papeles, el proyecto de gobierno. Chile sin papeles, sí. Dentro del plan de modernización. Vamos terminando, vamos llegando al final y quiero cerrar con una pregunta, valga la redundancia, cerrada, en la cual espero también una respuesta cerrada. Un sí y un no. Un sí o un no. Ok. Vamos a partir por Pablo. ¿Seguimos confiando en los poderes del Estado? Sí. Sí. ¿Seguimos confiando en los poderes del Estado, Gabriel? Sí. Patrick, ¿seguimos confiando en los poderes del Estado? De todas maneras. No tenemos que perder la confianza en los poderes del Estado, hay que mejorar, hay que aumentar la fiscalización, mejorar los procesos, un Chile sin papeles.
Hay muchas medidas, pero debemos mejorar. Pero lo más importante de todo esto es no perder la confianza y creer que podemos mejorar los diversos poderes del Estado. Esto fue Pauta C hoy. Los queremos invitar a que sigan en nuestra sintonía, que nos puedan compartir con nosotros cada día que estamos al aire con las diversas temáticas, la diversa contingencia y la conversación que generamos para ustedes. Recuerden, Nuevos Comienzos Televisión, síganos en redes sociales y cada vez que tengamos Pauta C, ocupen el hashtag Pauta C. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, gracias a nuestros invitados. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Un nuevo día comienza y nos preparamos para entregar algo único, con características únicas. Amamos lo que hacemos, somos apasionados por entregar siempre lo mejor y dirigir a nuestra audiencia por un viaje de educación y entretención. Nuestro equipo lo conforman grandes profesionales cuyas capacidades y gran experiencia nos hacen reflejar nuestro mayor valor: el compromiso por la excelencia. La alegría y cercanía son nuestros pilares de comunicación y siempre podrás encontrar en nosotros un canal en el cual confiar. Somos Nuevos Comienzos Televisión, porque donde tú terminas, nosotros comenzamos. ¿Qué pasaría si nos uniéramos y avanzamos juntos? Sin importar las diferencias, para que más personas conozcan el amor y misericordia de Jesús. ¿Qué pasaría si nuestra única bandera fuera Jesús? Estamos listos. Todos los cristianos en todo Chile marchamos juntos. Nuestra bandera es Jesús. Marcha por Jesús. 31 de octubre, 17 horas, Plaza Italia. Atención, exclusivo, Miel San Marcos y todos sus éxitos estarán en la Marcha por Jesús. Marcha por Jesús. Estás viendo Nuevos Comienzos Televisión. Sabemos que una sonrisa